La vida es un viaje maravilloso al que todos estamos invitados. Porque cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Un destino innovador, sostenible y saludable. Juntos haremos el camino. Culmia, destino tu hogar. Nueva jornada de sangría en los índices bursátiles europeos con caídas que han superado el 3, el 4 incluso el 6% en la bolsa de Milán durante este cierre de semana. El IBEX 35 en niveles que no veíamos desde hacía 2 años ha cerrado su peor semana desde marzo de 2020 con un recorte semanal de más del 9% y la caída hoy ha sido hasta los 7.720 puntos. Tenemos a otros índices europeos también pues cotizando todas estas incertidumbres con un DAX que está en 13.094 o un Eurostock que baja hasta los 3.564 puntos. Una semana más marcada por esa tensión internacional y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Saludamos a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo has visto la semana? Como decíamos, ese desplome, esa sangría que continúa en las bolsas. La semana pasada ya hablábamos, después de 2 días de conflicto, ahora añadimos 9 días de conflicto en total. ¿Cómo estás viendo el efecto sobre la renta variable? Hay como 2 grandes pilares probablemente que se pueden debatir, ¿no? Por un lado está la guerra nos está afectando, aunque nada más sea por cercanía, mucho más a los europeos que por ejemplo, a los estadounidenses. Por otro lado, cualquier situación como esta lo que genera es una gran incertidumbre, ¿no? Y suben las primas de riesgo. En el momento en que suben las primas de riesgo, el inversor no quiere estar expuesto a activos de riesgo como son las bolsas, pero luego también hay el efecto, digamos, de las sanciones, ¿no? Y siempre decimos que hay un efecto boomerang de alguna manera. Hemos visto cómo durante toda la semana se han anunciado en cascada la salida de múltiples multinacionales de Rusia y de Ucrania, en algunos casos simplemente por la imposibilidad de poder mantener con cierta seguridad a los empleados, en otros casos como un tema de defensa de imagen y alineación de ideologías con el castigo a un ataque bárbaro como el que está perpetrando Putin. De cualquier manera tiene impacto económico, ¿no? El dejar de fabricar, el dejar de vender en determinados sitios, transacciones que estaban en marcha que se ven bloqueadas por la salida de una serie de bancos rusos del sistema SWIFT de pagos. Al final, todo ello tiene un efecto directamente económico y entonces tenemos la mezcla de la incertidumbre subiendo por un lado, el impacto negativo desde el punto de vista económico y luego el pilar más grande de todo esto es que al ser Rusia un país que se posiciona entre los 2 mayores exportadores de energía del mundo junto con Arabia Saudí, pues hace que cualquier situación como la que se está viviendo pues se traslade de forma directa al precio del petróleo, al precio del gas natural, al precio de productos que exportan. Por ejemplo, el trigo junto con Ucrania tienen el 30% de la cuota exportadora a nivel mundial, del maíz, del aluminio, de los fertilizantes, y al final todo eso se convierte en un problema desde el punto de vista de subida de los precios que impacta a la inflación y nos deja una situación tremendamente complicada, porque no hay que olvidar que los bancos centrales no han tenido tiempo de normalizar las políticas monetarias y, por tanto, estamos registrando inflaciones que no veíamos en 40 años cuando todavía las tasas de interés están al 0%. Pablo, si algo ha vuelto a resonar sin duda como principal temor esta semana es el riesgo a que Europa se encamine hacia un periodo de estanflación. Al menos el Banco Central Europeo, de hecho ha sido Olli Rehn, el presidente del Banco Central de Finlandia, miembro del Consejo de Gobernadores del BCE, da unas declaraciones a inicio de esta semana diciendo que
podría ocurrir, que era posible debido al conflicto geopolítico, a la guerra en Ucrania. Decía que la elevada inflación que tenemos en estos momentos y que puede ir en aumento pues como consecuencia de lo que está ocurriendo en estos momentos, podía unirse a un periodo de estancamiento de crecimiento económico. Decía que todavía era pronto para evaluar el impacto de todo esto en la economía europea, y de hecho también veíamos cómo estos días atrás Jerome Powell, el presidente de la Fed, también decía lo mismo respecto al impacto esperado en la economía estadounidense. Pero es real, podríamos decir que el riesgo de esta inflación, o de que nos adentremos en un periodo de esta inflación, ahora mismo es mucho más posible. Bueno, yo creo que estamos jugando con un mapa de probabilidades cada vez más complejo, ¿no? Porque para hablar de ese riesgo de esta inflación, lo primero que habría que posicionarse es en cuál es el escenario más probable del desenlace final de esta guerra, ¿no? Y yo, sinceramente, no me atrevo a dar una idea. Digamos, puedo plantear una serie de posibilidades, ¿no? Y todas ellas tengo la sensación de que confluyen en un escenario negativo, ¿no? Porque, por un lado, las sanciones económicas que está la comunidad internacional, que está liderada, por supuesto, por los países que conforman la OTAN, pero no los únicos, ¿no? Estamos viendo un rechazo generalizado, no total, ahora hablaremos un poco de eso, pero estamos intentando ahogar a Rusia desde un plano económico y financiero, desplome del rublo, no dejando que el Banco Central de Rusia acceda a una parte importantísima de sus reservas que no están en territorio ruso, bloqueo del sistema financiero, al menos cuando no son bancos que gestionan los pagos del gas natural y del petróleo que llegan a Europa, pero el resto de los bancos se les sanciona sacándolos del sistema SWIFT, con lo cual no pueden operar. Luego las multinacionales abandonan en masa los negocios en Rusia. Eso al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que Rusia la va a empobrecer de una forma tremenda, van a sufrir probablemente una recesión muy profunda. Vas a generar unas presiones de inflación importantes allí por la devaluación continua del rublo. Y el gran problema desde esa perspectiva es a dónde te conducen estas medidas. Es decir, sí, es efectivo, es muy efectivo desde el enfoque de no permitir que Rusia o que Putin pueda seguir financiando campañas militares, pero por otro lado también estás arrinconando a la bestia, ¿no? Y siempre yo he puesto antes un poco el comentario de una bestia herida y sin salida, lo que suele acabar haciendo es atacar, ¿no? Y muere matando, perdón. Entonces, el riesgo aquí es que pues, lo que ahora mismo se concentra en una invasión de Ucrania se convierta en un conflicto bélico de mayor escala, ¿no? El riesgo de accidente cada vez es mayor, ¿no? El otro día decían que había 4 cazas rusos que habían sobrevolado el territorio aéreo de Suecia. Bueno, basta con que unos antimisiles derriben uno de esos aviones y ya hemos liado una de otro calibre muy distinto al que estamos viendo, que ya es terrorífico en sí mismo, ¿no? Con lo cual, sin saber si esto es el conflicto en sí o si puede ser el inicio de un conflicto mucho mayor, hablar de la situación económica pues no es muy relevante, o al menos creo que es totalmente hipotético todo, ¿no? Y entonces, vale, imaginemos que no intervenimos más que desde el punto de vista económico. Da la sensación de que eso no va a impedir que finalmente Putin acabe la invasión de Ucrania en su totalidad, y a partir de ahí se podría quedar una situación en la que vale, ha invadido Ucrania, pero va a descubrir lo complicado que es mantener la invasión. Lo descubrieron los americanos en Afganistán, lo descubrieron en Irak. Murieron muchos más estadounidenses militares en Irak después de lo que fue el conflicto bélico que durante el conflicto bélico, ¿no? Entonces, la situación se podría alargar en el tiempo. Entonces, vale, ¿cómo afecta al crecimiento en Europa? ¿Cómo afecta a las perspectivas de esta inflación potencial? Dices, pues es complicado porque si la medida que toma Putin es endurecer el suministro de energía hacia Europa, generando una presión de precios cada vez más altos, sí, eso es muy desestabilizador, podría restar claramente entre un 0,7 y un 0,8% de crecimiento a las economías europeas, y por otro lado metería una presión brutal de inflación, y ahí estaríamos empezando a ver ese riesgo de esta inflación del que tú haces referencia. Si cerrase el grifo del todo, entonces provocaría una crisis directamente, porque
porque ya sabemos lo que pasa cuando se produce pues, un blackout o lo que se produce una situación de desabastecimiento de algo tan importante como es la energía, ¿no? Y eso pues, conduciría a un escenario muy, muy negativo. También sería esta inflación, pero llegaría de forma muy abrupta. Si no se toman esas medidas, se mantiene el suministro de la energía, evidentemente los precios siguen siendo cada vez más altos, ese movimiento hacia la estanflación puede ser mucho más lento, ¿no? Puede ser que se abandone la idea completamente de subir las tasas de interés, se plantee una desaceleración económica importante, pero venimos de cotas muy altas, con lo cual tienes ahí un terreno que te va a servir de colchón. Y sí, la inflación ya es una realidad y es un problema muy serio y va a ser mucho más serio durante los próximos meses porque todavía no se computan lo que ha pasado con el petróleo y con otras materias primas de alimentación. Y ya estamos viendo que Europa está en 5,8% de inflación, ¿no? Con lo cual, eso creo que no es una incógnita, que es casi una constante que vamos a tener presente en buena parte de este año. Con lo cual, la pregunta es cuánto se desacelera la economía europea y eso va a depender muchísimo de qué escenarios de evolución de la guerra te plantees, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos todos abrumados por la barbaridad que se está cometiendo contra la población civil, pero cuesta dar el salto y alejarse y pensar, ¿podría pasar en otros países europeos esto o no? Eso es algo que podría ocurrir o no, ¿no? Y no olvidemos que, por desgracia, ninguna otra situación que hayamos vivido, yo he mencionado el tema de Afganistán, he mencionado el tema de Irak, puedes mencionar el tema de Vietnam, puedes mencionar cualquier situación, pero en el momento en que el involucrado tiene armas nucleares, ya no te sirven los ejemplos, ¿no? En ese sentido, creo que estamos ante un interrogante enorme, gigantesco, probablemente uno de los mayores que hemos tenido, a los que hemos tenido que enfrentar durante las últimas décadas. Pablo, hablabas de lo difícil, ¿no? que es en este momento calcular esos impactos económicos, etcétera. ¿Qué podría pasar con las empresas? No sé si la respuesta sería la misma, ahora me lo dices, pero estamos viendo ese goteo de empresas desde el fin de semana, que una detrás de otra, algunos de los grandes nombres, la última, por ejemplo, que hemos contado era Microsoft, grandes empresas que están sacando servicios, que están sacando productos, que cancelan pues sus operaciones en Rusia. Más allá de la exposición que puedan tener unas u otras, si esto se alarga en el tiempo, ¿cuál podría ser finalmente el impacto para todas esas empresas, sobre todo europeas, pero también estadounidenses, que pues están cancelando esos negocios en Rusia? Bueno, lógicamente, no es lo mismo hablar a lo mejor del negocio de una empresa pequeña que tiene unas sucursales en Rusia que a lo mejor de Renault, ¿no? Que tiene pues un 68% de participación con una compañía en Rusia y es uno de sus mercados principales donde vende vehículos, ¿no? Entonces, depende mucho también de cuánta exposición tiene tu cuenta de resultados a Rusia. Pero con independencia de que habría que ir compañía a compañía, lo que no cabe duda es que va a erosionar los beneficios previstos, ¿no? Eso es tienes que hacer un write-off, como llamamos, ¿no? Es que de repente no ganas nada, es decir, no es que reduzcas tus ingresos, es que abandonas completamente eso y en algunos casos, pues lo hemos visto con British Petroleum, ¿no? La pérdida en términos de miles de millones que le supone y la pérdida en capacidad de producir petróleo, pierde un tercio de su capacidad de producción, ¿no? Es el caso, uno de los casos más llamativos. Con lo cual dices, el impacto es negativo sí o sí, lo miremos como lo miremos en las cuentas de resultados y luego esta guerra tiene ese aspecto y luego tiene el aspecto del incremento de los costes, ¿no? Porque no hay ninguna empresa que no utilice energía. Cuando hablamos del coste de la luz, del coste del gas, del coste del petróleo, al final todo eso se va a transferir directa o indirectamente en un mayor coste de producción, ¿no? Y pensemos que los beneficios es una diferencia entre lo que ingresamos por lo que vendemos y lo que nos cuesta producirlo. Con lo cual, si el coste de producirlo sube tanto, se ha publicado hoy en Alemania, el coste de producción ha subido un 30% año contra año. Que bueno, pues o has conseguido trasladar ese sobrecoste de producción completamente al producto final, que sería la inflación de bienes,
que probablemente no has podido subir un 30% el precio de tus productos y servicios, quiere decir que por el camino se ha erosionado tu margen, ¿no? Entonces, venimos de unos picos de resultados empresariales en 2021 y de repente tenemos que empezar a hacer ajustes en las previsiones de cuánto van a ganar las compañías. Por tanto, yo creo que eso va a ser otro de los factores, junto al incremento de incertidumbre y el desconocimiento de lo que pueda pasar con esta guerra, es otro factor para que las bolsas estén sufriendo de la manera que lo hacen. Pues Pablo Gil, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Vamos a seguir vigilantes. Muy buen fin de semana. Igualmente, un saludo.